¿Por qué las motos de ahora pesan tanto? Algunos diréis que no pesan más que antes. Os equivocáis. Vamos a analizar si pesan más o menos, el motivo y cómo gestionar este sobrepeso. Y lo haremos de la mano de un verdadero experto. Bienvenidos a los podcasts del Motoclub Mafre. No hace tanto que las motos más deportivas superaban por poco los 100 caballos y no llegaban, algunas por mucho, a los 200 kilos. Ahora te encuentras con motos supuestamente lógicas, motos trail, que superan ambas cifras. Por ejemplo, hablaremos de una moto que es la trail más vendida, probablemente, la BMW R1250 GS, que en su modelo actual, bueno, ahora es un 1300, ofrece en el entorno de 130 caballos y está más cerca de los 300 kilos que de los 200. Y las deportivas prácticamente todas se acercan a los 200 kilos o menos y 200 caballos o más. Estas motos tan potentes y seguramente por eso tan pesadas son humanas, son imprescindibles tantos kilos, ¿cómo afecta el peso a la seguridad y al disfrute de la conducción? Todo esto y mucho más te lo vamos a contar en este podcast en el que contamos con la colaboración de todo un experto. Josep Armengol, de la página web Moto1 Pro, viejo amigo mío, viejo, diría que veterano, no viejo por edad, y de una de las personas que conozco que más sabe de técnica de la moto. Bueno, lo primero, gracias, Josep, por dejarte liar para este podcast. Nada, un placer este tipo de líos. Bueno, pues yo la primera pregunta que te voy a hacer, porque hemos hablado de una moto que nos puede servir de ejemplo, porque a mí me da la sensación de que estamos en una carrera de hacer motos cada vez más grandes, cada vez más potentes, cada vez más equipadas, y claro, fruto de todo ello, todo eso acaba pesando. Necesitamos estas motos, o mejor, motos un poquito más humanas. ¿Tú qué opinas? Bueno, estoy bastante de acuerdo contigo que efectivamente las motos han seguido como una especie de escala, ¿no? De ir ganando peso y que en los últimos tiempos esto se ha notado un poquito más. Yo lo achaco un poco, la culpa se la he hecho al tema de las normativas antiemisiones, bueno, que no son solo antiemisiones, sino que también incluyen apartados de seguridad, las famosas euro, ¿no? Desde aquella lejanísima Euro 1 del siglo pasado, las motos han pasado ya por varias fases, estamos ahora mismo en la Euro 5 más, y cada fase de estas ha implicado, luego lo podemos comentar un poco más en detalle, pero más exigencias antiemisiones que acaban implicando añadir peso a las motos en algunos apartados y también algunas exigencias de seguridad que también han supuesto un incremento del peso, ¿no? Al final, como bien dices, el peso en una moto es una de las cosas críticas. Yo aquí me tengo que acordar de la frase, yo se la oía a Mick Doohan, pero creo que es original de Colin Chapman, Sí. el jefe bueno, el creador de los Lotus, que, bueno, la frase es que preferían un kilo menos que un caballo más, ¿no? Mick Doohan lo decía de su 500 de Gran Premio, Mick Doohan, el campeón del mundo en los años 90, y Colin Chapman lo decía de los Fórmula 1, supongo. Yo estoy bastante de acuerdo que en moto también muchas veces prefiero un kilo menos que un caballo más, ¿no? Y ya cuando hablamos de andar por la calle, no solo en competición. Bueno, yo soy un poco obseso del peso, como, bueno, Josep y yo hemos competido juntos en slot, en radio control, en esas disciplinas el peso influye mucho, de distinta manera, por cierto. Josep no la ha dado por el ciclismo, a mí sí. Ahí yo peso hasta la ropa. Cuando corría pesaba hasta las zapatillas, la ropa, por supuesto la bici, los pedales más ligeros. Soy un obseso del peso. En los coches, y tú lo sabes, porque también me consta que Josep también es un experto en el mundo de las cuatro ruedas, lo del peso ya se ha desmadrado con la llegada de los híbridos y no digamos de los eléctricos. Pero yo creo que es que en la moto el peso es más clave, como tú decías, no solo para correr, sino para ir por la calle. Sí, Yo veo a sí. gente que va con estas trail enormes, pesadas, con el equipaje y con una persona, y digo, Como es la que, tuya, como como la la tuya. mía, como la mía. Claro, yo el otro día calculaba, digo, es que, porque tú fíjate, yo ahora hago una cosa, fíjate, voy a hacer una confesión. Hago una cosa que no hacía nunca en esta moto, que es cuando se sube mi pareja, pongo la pata de cabra.
porque me da miedo que se me venza y claro, la moto, que son 270 kilos, yo, que equipado pasaré de 100, ella, que no voy a decir el peso porque es una señora, y todo el equipaje, es que me estoy acercando a 500 kilos, digo, como se me venza, no tengo, iba a decir un taco, narices de sujetarla. Sí, sí, no. El tema de los coches, evidentemente, el peso se ha desmadrado de una forma tremenda. También un poco por culpa de las normativas euro y añadir cada vez más seguridad y demás, que siempre es bienvenida, pero por otros factores que a lo mejor no son tan bienvenidos y que lo que tú has dicho, o sea, de repente la gente quiere o les obligan a tener un coche eléctrico y entonces dicen, vale, pero un coche eléctrico que con una autonomía de 200 kilómetros no voy a vender ni uno. Vamos a ponerle autonomía de 600 kilómetros, claro, pero eso implica que la batería, en vez de pesar 200 kilos, pesa una tonelada, con lo cual el coche pesa 2 toneladas y pico, y dices, se ha desmadrado totalmente. En las motos es peor, porque al final una moto, digamos que la vistes, o sea, cuando tú te subes a una moto, es lo que digo, ¿no? O sea, es como que la vistes, o sea, realmente es mucho más física la conducción de la moto. Entonces ahí cada 10 o 20 kilos, o sea, son o muy bienvenidos si te los quitan o muy malvenidos si te los añaden. Y efectivamente, pues volviendo un poco a cómo empezabas tú la charla, ¿no? Que las motos de última generación tienden a engordar. O sea, hubo una época en que claramente se buscaba ligereza, sobre todo en motos deportivas, pero no necesariamente en motos deportivas. Podemos cuando quieras, podemos repasar un par de... Nos podemos centrar en un par de modelos. Uno es el que tú tienes ahora y que lo has comentado al principio, la BMW Trail Boxer, la GS. Es un buen ejemplo de cómo nació como una moto pesada, pero relativamente ligera, lo más ligera y lo más minimalista posible, la primera R80 GS. Luego fue creciendo porque se dieron cuenta del uso tan turístico que se le podía dar y entonces claro, dijeron, pues oye, pues que sea más cómoda, que tenga más capacidad de carga, que tenga más autonomía. Fue creciendo hasta el modelo 1150, la R1150 del año 99, cuando cambió en 2004 a 1200 fue una revolución, porque además de que le pusieron un motor nuevo, un poco más potente, sobre todo es que le quitaron 30 kilos. Me acuerdo de esa Y moto, eso lo bien que le sentaba a esa moto, esa cura de adelgazamiento, era otra moto. era otra moto, o sea, era otra moto, o sea, fue un cambio radical, tan radical que no lo han conseguido repetir, porque a partir de la 1200 la moto se convirtió en 1250, luego 1250 con refrigeración líquida y distribución variable, fue ganando peso poco a poco y solo han conseguido bajarla de peso cuando nuevamente este año, precisamente, lo has comentado, ha pasado de 1250 a 1300 con un motor totalmente nuevo, con un diseño radicalmente, y como hicieron con la 1200 hace 20 años, radicalmente diferente, pero aún así no han conseguido quitarle 30 kilos, ni siquiera 20, han conseguido quitarle una docena de kilos. Pero yo te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto pesaba y qué potencia tenía aquella primitiva R80 que yo pude probar? Y qué potencia y peso tiene, vamos a irnos a la última, a la 1300. Bueno, pues la última está, joder, no tengo la cifra en la cabeza, pero me parece que son unos 220 kilos y 145 caballos o 143, y la R80, claro, era una moto, era otra cosa. Eran 170 kilos, creo recordar, o algo así. Sí, pero ciento claro, setenta y eran, seis y 80 caballos, me parece. 80, siendo muy optimista, pero sí, sí, No, claro, porque yo además quiero sacar a colación otra cosa. Es que es la famosa relación peso-potencia. Porque al final, ¿por qué decía Chapman o Duhan eso? No solo en una moto es más crítico el peso, manejar el peso en curva, no, es que a la hora de acelerar o frenar no importa la potencia, importa la relación peso-potencia. Al final una sí, moto, por hacer cuentas fáciles, de 160 kilos y 80 caballos, pues tiene la misma relación peso-potencia que una moto de 240 kilos y 120 caballos. O sea que al exacto. final hemos crecido, crecido, crecido para llegar al mismo sitio. Sí, es un poco lo que pasa, es un poco lo que pasa. Entonces, claro, la gente dirá, bueno, ¿y por qué pesan más las motos? Bueno, lo comentaba antes, ¿no? Un poco parte de la culpa es el querer hacer motos más equipadas. O sea, la gente hoy en día quiere una moto
no solo que llegue más lejos, que sea más cómoda, que tenga mejores suspensiones, que tenga más electrónica, todo eso al final pesa. Y luego también por culpa ajena, por culpa de las normativas. Cuando de repente sale una normativa que te obliga a tener frenos ABS o frenos combinados, pues bueno, por una parte es bienvenido porque así la moto es más segura, pero por otra parte ya le estás obligando al fabricante a meter 2 o 3 kilos más en cada moto. Cuando sale una normativa que dice que la moto tiene que hacer menos ruido en marcha, pues claro, eso implica que el silencioso pesa más, pero no solamente el silencioso, es que ha habido muchas motos que han dejado, las hemos perdido en el mercado por el tema del ruido. A veces en el ruido lo más fácil siempre es pensar en el escape, pero una moto tiene muchas más fuentes de ruido que el escape. Tiene el mismo motor tiene ruido mecánico. Entonces ha habido motos que el fabricante se ha visto obligado a quitarla del mercado porque la siguiente norma de ruidos implicaba que, claro, que el cárter había que hacer un motor entero nuevo porque ese motor hacía mucho ruido mecánico, o sea, los ruidos internos del motor, de todos los mecanismos que hay, se transmitían fuera y ya no pasaba la norma, ¿no? O de admisión. Entonces, pues eso también ha quitado motos que podían ser más ligeras o ha hecho engordar motos que seguían en el mercado. Y luego también la normativa de emisiones, a partir de la Euro 5 y del Euro 4, cuenta mucho las emisiones en parado, que normalmente, igual que cuando el ruido, te dicen, no, el ruido de una moto, piensas en el escape y hay muchas más cosas que hacen ruido, cuando dices las La emisiones. transmisión, sin ir más lejos. Claro, cuando dices las emisiones contaminantes, claro, la gente piensa, bueno, claro, también por el escape. Pues no. Cuando una moto está parada, también tiene emisiones contaminantes. La gasolina que se evapora del depósito, el aceite que se puede evaporar del cárter, todo esto desde la Euro 4 se empezó a controlar y implica que las motos empiezan a tener a partir de la Euro 4, que entró en vigor hace 8 años, en 2016, cosas que nunca habían tenido las motos, lo que se llama canister, que va recogiendo la evaporación de los gases pues eso, del aceite del cárter y de la gasolina del depósito, en fin, todo eso son cosas que van añadiendo peso, peso, peso. No, tú has dicho una cosa que me ha llamado la atención y te digo por qué. Porque seguramente mucha de la gente que nos escucha, que por cierto aprovecho para decir, si tenéis algunas dudas, pues ya sabéis que tenemos un motoconsultorio donde os contestamos en 24 horas como mucho, pero muchos pensarán, bueno, el escape, no es para tanto, no es para tanto. Mira, yo te voy a contar una cosa. En mi yo tengo una Suzuki, como bien sabes, GSX 1000RR, que en un momento dado decidí destinarla exclusivamente a circuitos, porque era una moto que por carretera no podía ir despacio con ella y a mí me gusta ser legal cuando rodo por carretera. ¿Qué hice? No preparé el motor, simplemente como tenía un catalizador enorme y dos silenciosos, por cierto, el que iba de toda cadena todavía más tapado, porque como te decía, como decía, la transmisión también suena, le quité todo eso y le puse un escape, pues con un silencioso muy pequeñito y que tenía un solo silencioso en vez de dos. Se me ocurrió hacerlo una cosa. Pesé el escape que había puesto y pesaba como unos 3 kilos y poco. Pesé lo que había quitado y pesaba 14 kilos y medio. Le había quitado a la moto 12, prácticamente 11 kilos, 12 kilos de peso, solo quitando el catalizador y en realidad los dos silenciosos, pero bueno, en realidad uno, porque quité dos y puse uno. Es que, claro, la gente no es consciente de que cumplir todas esas normas, como tú estás diciendo, antipolución, tiene un coste en investigación, tiene un coste en la moto, porque incluye cosas que cuestan dinero para el usuario y tiene un coste en peso. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, además de quitarle 10 o 11 kilos, a lo mejor ganaste 10 o 11 caballos, con lo cual la ecuación te salió Bueno, mi perfecta, moto ¿no? corre, que hay gente que me dice, ¿qué has hecho a la moto? Nada, le puse un silencioso bueno, perdón, un filtro de aire bueno y ese escape. Y la moto realmente vuela. Oye, pero yo te quería comentar, porque, mira, yo soy periodista de motor, no he probado tantas motos, como mío sabes que en el terreno de las pruebas han sido los coches, pero hay una cosa que me hace mucha gracia, porque siempre he leído a los periodistas que prueban motos. Cuéntame si esto es verdad, porque se dice, no, esta moto pesa mucho y en parado cuesta manejarla, pero en el momento que echas a andar, los kilos se diluyen y la moto se maneja muy bien.
Esto es un tópico. ¿Es verdad que a base de geometrías, de manillar, de tal, se consigue? ¿O es sencillamente una forma de decir, bueno, no es tan grave? No, no, bueno, en parte no es tan grave. O sea, en parte hay veces que hay motos que te gusta tanto cómo van en marcha que luego cuando no vas en marcha, o sea, cuando la manejas a baja velocidad o lo que llamamos en parado, o sea, cuando decimos manejabilidad a baja velocidad o en parado, pues es eso, a ritmo de persona o incluso bajado de la moto y moviéndola, porque si, por ejemplo, como yo, tienes un garaje con una rampa bastante inclinada, pues hay veces que para meter y sacar las motos de casa, mmm, a veces lo tienes que hacer en marcha, porque hay motos que si no es en marcha, cuesta, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que hay motos que cambia mucho lo manejables que son en marcha, incluso a 15 por hora, o sea, en primera o en segunda, dentro del tráfico urbano, por ejemplo, callejeando, es muy diferente de cómo son cuando prácticamente estás parado y, bueno, pues la vas a aparcar o a meter en un garaje o demás. Eso sí es verdad, ¿eh? Eso ocurre. De hecho, bueno, eso ocurre un poco porque hay un tema que mucha gente se le olvida, que no tiene nada que ver el punto del centro de gravedad de una moto. O sea, en un coche siempre interesa que el centro de gravedad esté lo más bajo posible. Eso es una cosa que todos sabemos. Pero en moto no necesariamente es así, porque una moto se maneja de una forma diferente cuando está parada. O sea, el punto, digamos, el momento de inercia es diferente cuando está parada que cuando está en marcha. Cuando está en marcha, bueno, esto desde Antonio Covas y antes, Honda lo descubrió con la primera NSR 500 de 4 cilindros, el centro de gravedad interesa que sea más alto que cuando está parada. O sea, una moto parada te interesa que el centro de gravedad esté bajo, por lo lógico que parece, ¿no? Que es decir, tú la vas a manejar y es más fácil levantarla y moverla porque el Bueno, y centro si de se te gravedad está más inclina, abajo. será más fácil que si tiene peso abajo que si lo tiene Claro, arriba. pero cuando está en marcha, la moto oscila sobre su centro. O sea, no es sobre las ruedas, porque la rueda está la moto en marcha, está moviéndose y entonces cambia. Y entonces, pues sí, o sea, esa frase que parece que es una perdonavidas de decir, no, esto me está vendiendo que esta moto pesa y que es muy poco manejable, pero que en marcha no es para tanto. No, no, eso es verdad. Eso, de hecho, hay casos, pues mira, yo me estoy acordando moto, por ejemplo, mira, una moto que ya no se vende, la Honda Varadero 1000. La Honda Varadero 1000 era una moto con un motor en V montado bastante alto porque era una moto trail alta y esa moto manejarla en parado era un horror. Pero cuando ponías en marcha, eh, parecía que el peso desaparecía. ¿Por qué? Porque en el momento que ibas en marcha, digamos que ese punto de giro, ese punto alrededor del cual la moto le inclina, estaba mucho más cerca del centro de masas de donde estaba el motor, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Es que las motos se inclinan, eso a veces se nos olvida y los coches no. O los coches se inclinan Claro. menos y al revés. Oye, pero hay dos cosas, porque ya hemos consumido bastante tiempo, pero dos cosas que no quiero dejar en el tintero. Porque hemos hablado de manejar la moto en parado a baja velocidad. Hay trucos. No solo tener un manillar ancho, eso te ayuda mucho a mover la moto a baja velocidad, pero ahora el último truco es, bueno, ha habido, ya hay motos desde que apareció, yo creo que, no sé, corrígeme si me equivoco, que tú sabes más de motos, la Goldwing, con marcha atrás, ya hay más, Sí. pero ya hay motos que a baja velocidad o en parado son más bajitas y luego cuando echan a andar son más altas, para conciliar el tener una moto alta y manejable en parado. Estoy hablando otra vez de la GS 1300. Esto tú, ¿cómo lo ves esto? ¿Crees que es algo que vale la pena? Sí, yo creo que es uno de los grandes avances bueno, esto ha llegado gracias a las suspensiones de control electrónico, ¿no? Tú en una suspensión Que de control también pesarán electrónico. más, seguramente. Bueno, pesan un poquito más, pero realmente no añaden mucho peso y en cambio, bueno, pues lo que tú dices, te pueden ayudar mucho. O sea, piensa bueno, la BMW 1300 nueva es una de las que lo ha publicitado más o se ha hecho más famosa, pero antes que ella, Ducati ya tenía varias motos con este sistema. Triumph es un ejemplo curioso porque lanzó la Tiger 1200 de segunda generación, la lanzó con suspensiones electrónicas y no tenía este sistema. Y yo me acuerdo que fue una de las cosas que comentamos, ¿no? En la presentación, en la prueba, decía, oye, ya que tenéis un sistema que tú vas en marcha
y le das a un botón y le dices, pues ahora voy el piloto solo, ¿vale? O voy piloto acompañante y los dos extremos, ¿no? Serían el piloto solo Sí. o piloto acompañante y equipaje. Y ella sola, automáticamente lo que hace es que ajusta la precarga de muelle. Con más peso, pone más precarga de muelle para que la moto no se hunda tanto, ¿vale? Bueno, pues entonces dices, oye, ¿y por qué no habéis hecho esto que detecte? Porque la moto además tiene electrónica que sabe, hoy en día las motos de alta gama tienen una centralita electrónica que sabe si la moto está en marcha o parada, a qué velocidad va, si está inclinada o no, si está en curva, etcétera, etcétera. Entonces digo, oye, ¿y por qué no lo combináis esto? Y cuando la moto esté, por ejemplo, yendo a menos de 5 por hora, que claramente se va a parar o está parada, se queda la precarga al mínimo, de forma que la moto baja. Anda, pues tal. Bueno, pues hubo una actualización que a los que ya tenían la moto se lo hacían y al que compraba la moto nueva ya lo traía, que tenía esto. Porque en ese momento, como digo, Harley Davidson, que fíjate que es una marca con una leyenda grande y tal, pero cuando lanzaron su trail, una trail con motor refrigerado por agua y tan moderna como cualquiera de sus rivales, es una de las cosas que traía de serie. Suspensiones electrónicas que cuando vas a baja velocidad o te paras, bajan y entonces te hace mucho más fácil todo lo que es lo que hablábamos de la manejabilidad en parado y tal. También, claro, el podcast va de que ¿por qué pesan más las motos? Pues pesan más porque tienen todas estas cosas al final, pero por lo menos esta es una que no añade mucho peso y en cambio pues te hace la vida mucho más fácil. Bueno, tú has hablado de Harley, una marca con una enorme personalidad y un enorme peso, porque hay Harleys ahora que sobrepasan los 400 kilos. Hicimos un vídeo sobre las motos más pesadas y había unas Sí. cuantas, bueno, había muchas Custom y unas cuantas Harleys. Yo decía al empezar, eh, las motos tan pesadas, ¿cómo afecta a la seguridad? Porque yo imagino una moto de 400 kilos, a la hora, por ejemplo, de frenarla, no es lo mismo que una moto de 220. También es cierto que No, es una está moto que claro. no invita a correr, ¿no? Bueno, primero eso, que efectivamente una moto de 400 kilos será, o sea, pesa 400 kilos porque es una moto pues en la que ha primado el diseño, el equipamiento, pues son motos muy viajeras, con maletas, con sistema de sonido, pues para ir de viaje escuchando tu música, o sea, es otra historia, ¿no? Y al final, cuando tú de cara a la seguridad, cuando tienes que frenar, lo que tienes que hacer es convertir la energía cinética que traes en otras cosas que normalmente es calor. La energía cinética depende linealmente con el peso, pero depende del cuadrado de la velocidad. Entonces, en el momento en que una moto no anima a correr mucho, pues tienes el cuadrado o sea, de un problema más pequeño. Así que el peso a la hora de frenar cuenta, pero cuenta mucho más la velocidad. O sea, mejor Así llegar que, a una curva a 80 con una moto de 400 kilos que a 160 con una moto de 200, ¿no? exactamente, exactamente. Sí, sí. Si en esa curva o a lo mejor pues a una situación de riesgo, ¿no? A un camión que ha decidido en una intersección salir porque te ve lejos. Pues efectivamente, mejor está ir a 80 con una de 400 kilos que a 160 con una de 200 kilos. Oye, Sí, sí. pero yo como experto te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no crees que a la hora, porque, a ver, estamos hablando de que hay motos, las motos en general han aumentado de peso, pero sigue habiendo motos ligeras. Aparte de Sí. motos de menos cilindrada, hay motos de 400, de 500, de 600, bueno, motos medias. Antes una moto de 750 eran unas superbikes y ahora, pues no, es casi es una cilindrada media. Pero la pregunta va, ¿tú crees que a la hora de elegir una moto, tanto si eres novato como si eres más experto, una de las cosas que debías de mirar, aparte de la potencia, la cilindrada, el equipamiento, también sería el peso? ¿O crees Yo creo que...? que sí, pero el peso y la altura del asiento. Yo creo que la altura del asiento es una cosa que la gente ya mira y que hace bien de mirar. Pero no solo la cifra de la altura del asiento, porque hay motos que engañan, porque tienen un asiento aparentemente, dices, uy, está a 80 centímetros del suelo. Caramba, mis piernas no miden 80 centímetros, no llegaré. Pero es que no solo la altura, es lo estrecha que sea la Claro. moto. Entonces, para eso es importante acercarte a la tienda o al concesionario o donde sea que vendan la moto o una de tus candidatas y probártela. Porque lo decíamos al principio, las motos se visten de alguna manera. Tú te subes encima de ella
Y además, ahora afortunadamente ya son muchos fabricantes que, por ejemplo, el asiento tienen dos posiciones que cambia un par de centímetros la altura del asiento, pero todavía en muchas motos ni siquiera tienes eso. En los coches, que antes hablábamos de los coches, creo que no hay ningún coche que no puedas ajustar la distancia del asiento al volante y la altura de la banqueta. En las motos esto es mucho más raro. O sea, ahora, como digo, afortunadamente empieza a haber motos que tienes, pues eso, esos 2 centímetros de ajuste del asiento, incluso si la moto es muy alta, pues te ofrecen un asiento un poco más rebajado, más bajo, ¿no? Pero la cifra de la altura engaña. O sea, hay que probársela, hay que probarla, ver qué tal es de estrecha, qué tal van los pies. Por ejemplo, en los scooters, la plataforma, si está recortada o no por donde van a ir los pies a buscar el suelo. En las motos, pues ver si las estriberas, o sea, los estribos te coinciden más o menos por donde bajan tus piernas. Y a lo mejor 10 kilos más o 10 kilos menos no son tan importantes como que tú te sientas seguro cuando plantas los pies en el suelo en esa moto. Vamos, que la ergonomía es importante y la ergonomía es algo que no puedes comprobar por internet. Hay que ir a poner tu trasero en la moto. Oye, quería hacer un Sí. guiño al off-road, porque yo te voy a decir una cosa que pasa en el off-road y que tú quiero que me digas si esto puede pasar también en el on-road. Porque cuando se habla de 2 tiempos y 4 tiempos, yo me acuerdo que cuando las 4 tiempos ya tenían un peso prácticamente idéntico al de las 2 tiempos, yo me acuerdo que decían, no, es una 2,5 vamos a poner, por ejemplo, de motocross, de 2 tiempos pesa 90 y pocos kilos y una de 4 tiempos pues pesa 3 o 4 kilos más. El peso no se nota. Yo decía, sí, sí se nota, porque hay un árbol, perdón, un volante de inercia girando, que en el 4 tiempos es mucho más grande y que eso a la hora de mover la moto, de girar, le resta agilidad. Ese tipo de fenómenos, es decir, por hacer la pregunta más fácil, la arquitectura de motor, el número de cilindros también puede influir, no ya solo en el peso, que evidentemente sí, sino en la manejabilidad de la moto. Sí, sí, sí que influye. De hecho, el ejemplo de que influye es que las motos que al final son los prototipos que están diseñados para ser lo más rápido posible en un circuito, que son las MotoGP todas usan un cigüeñal, lo que se llama el cigüeñal contrarrotante. Y es que el cigüeñal, que es una de las piezas que más pesa dentro del motor y de las que más pesa de la moto, gira en sentido contrario a las ruedas para contrarrestar un poquito el efecto giroscópico. Bueno, pues el efecto giroscópico es lo que todo el mundo a lo mejor en el colegio, donde sea, le han enseñado, ¿no? Que coges una rueda de una bici, la haces girar y cuanto más gira, más te cuesta mover el eje. Bueno, pues eso pasa en las motos en marcha y en las motos de carreras es una cosa que se vigila mucho. Se intenta que las llantas y las ruedas pesen lo menos posible para que la moto sea más fácil, más ágil de mover. Y una forma de limitar bastante ese efecto es hacer que el cigüeñal del motor gire en sentido contrario a las ruedas de la moto. Eso hay algunas motos de serie, de calle, que lo tienen. Las que lo tienen porque lo han, digamos, heredado, entre comillas, de MotoGP. Por ejemplo, Ducati, el motor V4 de Ducati de calle, tiene el cigüeñal que gira al revés que las ruedas, precisamente para evitar ese efecto, pero no son muchas, ¿eh? MV Agusta también. Las motos de la fábrica italiana también tienen el cigüeñal contrarrotante, pero así de memoria yo creo que son solo esas dos. O Y sea que sí se nota ese efecto. sí se nota, pero eso es algo que no basta con probarlo en parado. Para eso lo que hay que hacer es leer, informarte en una buena web, preguntar en nuestro motoconsultorio y ahí te podemos contestar a todo. Oye, Josep, pues como suponía, una charla muy agradable, muy interesante, tanto que yo creo que no va a ser la última vez que te llamemos desde el Motoclub Mafre para que nos cuentes cosas referentes a la técnica, porque hay mucho que contar y yo sé que tú eres un verdadero experto y que lo sabes explicar para que todo el mundo lo entienda. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Cuídate. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, y con esto acabamos este podcast del Motoclub Mafre. Esperamos vuestros comentarios, sugerirnos temas y cualquier cosa que queráis. Ya sabéis que tenemos servicios, tenemos rutas, tenemos guardacascos, tenemos motoconsultorios, tenemos outlet, tenemos muchas cosas para conseguir que disfrutéis de vuestra moto más y más seguros. Hasta el próximo podcast.